Queremos simplificar la raíz 18 de 27 elevada a la potencia de 6. Hay varias formas de hacer esto. Comencemos mirando nuestras notas a continuación. Si tenemos la enésima raíz de AM, podemos escribir esto usando un exponente racional, como vemos aquí. Observe cómo el índice, n, es el denominador del exponente racional, y el exponente, m, es el numerador del exponente racional. Observe en nuestro radical, el índice es 18. Y el exponente es 6, lo que significa que puedes reescribir esto como 27 elevado a la potencia de 6, 18. Sin embargo, tenga en cuenta que cuando hacemos esto, la fracción de 6, 18 se simplifica a 1, 3 y, por lo tanto, podemos reescribir esto como 27 elevado a la potencia de 1, 3. Ahora a partir de aquí, si reconoce que 27 es igual a 3 a la tercera, podemos reescribir esto como 3 a la tercera elevada a 1, 3. Observe en esta forma, tenemos poderes elevados a poderes. Cuando tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes. Y observe cómo esto nos dará 3 a la potencia de 3 veces 1, 3, que es igual a 1. Y recuerde, siempre que el exponente sea 1, podemos dejarlo, y por lo tanto, esto se simplifica perfectamente a 3. Digamos que en este paso aquí, no reconocimos que 27 era un cubo perfecto. Otra forma de abordar esto sería reescribir 27 al 1, 3 de potencia como un radical. Note que si hiciéramos esto, el denominador del exponente racional es 3, entonces el índice debería ser 3 y el numerador es 1, entonces el exponente sería 1. Entonces, otra forma de abordar esto desde este paso sería reescribir esto como la raíz cúbica de 27 a la primera. De nuevo, podemos dejar el exponente apagado. De esta forma, si intentamos simplificar la raíz cúbica de 27 y no reconocimos que 27 era un cubo perfecto, miraríamos la factorización prima de 27. 27 es igual a 9 por 3, 9 es igual a 3 por 3. Desde aquí, podemos ver que 27 es un cubo perfecto. Podemos reescribir esto como la raíz cúbica de 3 veces 3 veces 3, o si queremos, la raíz cúbica de 3 a la tercera. Y la raíz cúbica de 3 a 3 se simplifica perfectamente a un factor de 3. Ahora echemos un vistazo a esto una vez más utilizando un enfoque ligeramente diferente. Entonces comenzando con la 18ª raíz. Del 27 al sexto, digamos que reconocemos de inmediato que 27 es un cubo perfecto. Podríamos reescribir esto como la raíz 18. De 3 a la tercera, elevada a la sexta, y, como en esta forma, el radicando es de 3 a la tercera elevada a la sexta. Una vez más, tenemos poderes elevados a poderes, y por lo tanto podemos multiplicar los exponentes, tendríamos la raíz 18. De 3 elevado a la potencia de 3 por 6, que es 18. Entonces tenemos la raíz 18 de 3 a la 18, que nuevamente se simplificará perfectamente a un factor de 3. Así que hay varias formas de simplificar esto, pero cualquiera que sea el enfoque que tomemos, esto se simplificará perfectamente a un factor de 3. Espero que hayas encontrado esto útil.